Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, en la clase de hoy empezaríamos a ver el concepto de gran otro para Lacan. Vamos a hablar en realidad del concepto general de otro y ir recortando algunos párrafos del texto que me parece que por ahí se puede dar para algún tipo de confusión, o que se puede decir alguna cosita más para poder terminar de redondear algunas ideas. Y después sí, la idea es que ustedes aborden el texto y puedan establecer algún tipo de relación entre este texto y algunos conceptos que se dan acá con el texto de Ver y hablar de Gilles Deleuze, ¿sí? Nada, para ubicarnos más o menos en líneas generales, nosotros estamos tratando de entender qué es la cultura, cómo entendemos la cultura. Y para esto, ¿se acuerdan que nosotros cuando veíamos a Deleuze no dejábamos de lado el concepto de lenguaje, ¿sí? Ya que nosotros entendemos principalmente que la cultura es una construcción que no se da sin el lenguaje, ¿sí? Es una construcción, por decirlo de alguna manera, lingüística. Deleuze va a ampliar un poco o va a dividir lo que es más lingüístico o discursivo de lo que son las visibilidades, de lo que se ve. Así que acuérdense que la relación entre las visibilidades y los discursos es una relación de disyunción, ¿sí? Esto más que nada en base a la lectura que hace Deleuze de los textos de Foucault, de la obra de Foucault, ¿sí? Lacan es un psicoanalista, un médico psiquiatra que se especializó en psicoanálisis, o estudió psicoanálisis, o se dedicó al psicoanálisis, y su producción teórica comienza alrededor de 1930, 1940, con un libro, o un texto mejor dicho, que se llama El estadio del espejo, y algo de eso es lo que hoy vamos a ver, y sería el fundador, si se quiere, de lo que se llama Escuela Francesa de Psicoanálisis, ¿sí? Vamos a ver después, cuando veamos las diferentes escuelas de psicología, ¿sí? Que hay diferentes orientaciones, inclusive dentro del psicoanálisis hay diferentes orientaciones según la construcción teórica que se haga. Y como veíamos en el texto de Deleuze, las construcciones teóricas son aquellas que nos permiten ver los fenómenos, ¿sí? Por ahí hay determinados fenómenos que solo son visibles en base a alguna teoría, ¿sí? Si yo no cuento con este concepto, hay cuestiones de lo real que yo no voy a poder observar, ¿sí? O de la realidad. Entonces arrancamos con el texto de Lacan. Tengamos en cuenta que para Lacan el concepto central de su obra tal vez podríamos decir que es el otro con mayúscula. Y él elabora toda una teorización respecto de lo que es lo inconsciente en relación con algunas disciplinas como pueden ser la antifilosofía y la lingüística principalmente, y también la teoría matemática, ¿sí? Usando estos vectores, Lacan va a elaborar una teoría de lo que podríamos decir la teoría de los discursos, la teoría de la subjetividad, del sujeto, de lo inconsciente, ¿sí? Es bastante amplio los temas que él aborda, pero siempre tratando de dar un marco teórico y conceptual a los fenómenos que se dan en la clínica psicoanalítica, y tratando de generar una clínica psicoanalítica basada en una teoría puntual, ¿sí? Yo arranco leyendo algún fragmento y lo vamos explicando. Acuérdense, el libro es el de Norma Alberro, yo ya lo cargué en la bibliografía. Son 4 o 5 páginas, no es mucho lo que hay que ver, simplemente es para introducir muy básicamente el concepto del inconsciente para Lacan, y cómo
inconsciente remite al otro y cómo el otro es un otro simbólico, un otro cultural. ¿Sí? Así que empiezo. El lugar del otro, capítulo 2. El otro, con mayúscula, es para el sujeto el lugar de una alteridad absoluta. ¿Sí? La alteridad absoluta significa lo que es no yo. ¿Sí? La alteridad absoluta es poder pensar que existe alguien o algo diferente de mí. ¿Sí? Pero sin que tenga ninguna característica mía. ¿Se entiende? Por lo general, cuando nosotros estudiamos las teorías, por ejemplo, de la percepción o las teorías filosóficas que hablan de la hermenéutica o de la fenomenología, lo que se entiende, de Kant para acá, es que cuando observamos los fenómenos, inevitablemente los fenómenos son ordenados, categorizados, construidos en función de las categorías que el portador o el observador porta. ¿Sí? Entonces, cuando usamos el concepto de otro según Norma Alberro, que lea Lacan, es pensar en un lugar, podríamos decir un lugar topológico, de completa alteridad, de completo no yo. Sigo. Lacan afirma, a lo largo de toda su obra, la anterioridad y la preeminencia del otro sobre el sujeto. ¿Sí? En tanto ser hablante, el sujeto debe someterse a esta alteridad. Antes de nacer, el futuro sujeto está inmerso en las leyes del lenguaje. En efecto, las relaciones de sus padres están reguladas por la palabra. Las circunstancias de las que sus padres se conocieron y se unieron van a constituir una historia en la cual el sujeto tendrá que inscribirse. Esta historia antecede a su concepción misma. Pensemos esto relacionado con lo que es la discursividad en el texto de Deleuze. Lo que plantea acá es que nosotros, no como yo, sino como sujeto, que después vamos a ver un poco qué es el sujeto, advenimos a la realidad o al mundo antes de nacer. ¿Sí? Porque lo que nosotros estamos tratando de entender es cómo esto lingüístico, cómo el lenguaje que nos antecede, porque el lenguaje ciertamente existe antes que nosotros nazcamos, ya constituye una historia, inclusive una historia sobre el sujeto, o sea, una historia sobre aquel que va a venir. Por ejemplo, los padres probablemente soñaron un nombre, pensaron un rostro, tuvieron deseos, fantasías, empezaron a comprar la ropa, todo en función de algo que todavía no existe, ¿sí? O que no existe en el plano de lo concreto tridimensional, ¿sí? Pero podríamos pensar inclusive, ir un poco más allá, que nuestros abuelos, ¿sí? Que nuestros abuelos pensaron qué lindo sería el nieto, qué lindo va a ser el nieto o la nieta de mi hija, mi hijo. Estaría bueno que se llame como el abuelo, seguramente le van a gustar cosas de mi familia, que es inmigrante, le voy a enseñar mi cultura, bla, 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 bla. ¿Sí? Hay toda una historia, todo un proceso que ya se viene gestando, esto reducido al ámbito familiar, pero podemos ampliarlo al ámbito cultural, ¿no? Pero hay toda una estructura lingüística, histórica. No lo redujo solamente a lo lingüístico como palabras, sino acuérdense que, en realidad introduzco esta pequeña diferencia que hay entre la lectura de Deleuze y la lectura de Lacan. Para Lacan todo es lingüístico en el sentido de que las visibilidades también se constituyen en significantes. ¿Sí? ¿Se acuerdan la otra vez cuando veíamos la estructura del signo lingüístico? Que el piso superior estaba
estaba ocupado por el significante, el piso inferior por el significado. Para Lacan todo es significante, ¿sí? Porque todo, digamos, ya sea un sonido, un olor, un gesto, algo que se ve, no importa, una sensación, todo es plausible de constituirse en significante, ya que el sujeto, las personas, en este caso, buscamos atribuirle un sentido a eso, ¿sí? Entonces, volviendo a lo que decía, lo que dice Lacan, la estructura significante, ¿sí? O la máquina del lenguaje viene funcionando de antes. Nosotros, ¿sí? Nuestra historia, si se quiere, cae en medio de una máquina que ya viene funcionando, ¿sí? Que ya tiene una lógica, ¿se entiende? Lo mismo podremos pensar con una clase. Ustedes van a ser profesores y podríamos pensar con una clase, ¿no? Podríamos pensar en una clase que, entendiendo, si se quiere, al sujeto, como sujeto a la clase, ¿se entiende? Entonces, uno cuando va a preparar la clase, o cuando uno va a presentar un proyecto, uno ya se imagina a esa población, a ese grupo de alumnos, ¿sí? Mínimamente ya se lo imagina. Más allá de eso, ¿entiende? O sea, lo que nosotros estamos viviendo, esta clase que estamos teniendo ahora, está también determinada por una construcción previa que viene, por ejemplo, de la bajada curricular, que viene de la construcción de las instituciones educativas, ¿entiende? Que viene de una cultura particular. Entonces, a lo que hacemos referencia con esto, como hacíamos con Deleuze, es que cuando el sujeto aparece en una realidad que ya está construida en términos de sentido, en términos de lenguaje, en términos lingüísticos, ¿sí? Podríamos hacer diferenciaciones puntuales respecto de cada uno de estos conceptos, pero vamos a hablarlo así en forma amplia porque lo que a nosotros nos interesa es introducir el concepto de otro y cómo la existencia subjetiva va más allá del individuo, ¿sí? O sea, el sujeto no coincide con el individuo, ¿sí? Es un concepto que nos sirve para construir, si se quiere, intervenciones o lecturas más amplias, más subversivas, si se quiere, con respecto a lo que es el sentido común, ¿sí? Sigo un poquito más. Lacan nombra este baño de lenguaje con la frase ça parle de lui, que significa eso habla de él. Eso es el medio social en el cual sus padres están a su vez insertos, la cultura, eso, ¿no? Eso con mayúscula. La lengua, la religión, en fin, la historia, lo mismo que veníamos diciendo hasta recién. De esta manera se habla de él, del niño, de varias formas, desesperado con anhelo o con temor, o puede ser sorpresivo e inesperado. El momento de su llegada nunca es indiferente. Puede ser el primero o el segundo, luego de un hijo muerto o del duelo de algún ser querido. Llevará un nombre elegido o casual, y más allá de la voluntad de los padres tendrá un apellido, una historia de generaciones, de leyendas familiares, deberes a cumplir, misiones, mandatos, esperanzas depositadas en el recién nacido van a determinar la forma en que el sujeto adoptará. Es en este baño del lenguaje que el sujeto va a tener que subjetivarse, es decir, hacer suya esta historia, ubicarse en el lugar asignado allí y reconocerse. Este lugar en donde se inscribe el tesoro de la lengua que se dirige al sujeto, Lacan lo denomina el lugar del otro. Y acá podríamos hacer una diferencia entre lo que es el otro con mayúscula y lo que Lacan va a llamar a mayúscula, que es el lugar del otro, el lugar del lenguaje, el puro lugar, ¿sí? El otro, con mayúscula, podríamos decir que son las encarnaduras, ¿sí? De lo cultural, de lo social, ¿sí? Es el A hecho carne, ¿sí? Además de servir para la comunicación, el lenguaje tiene como función identificar al sujeto. Es esta identificación lo que le permitirá contarse en el orden simbólico, situándose como mortal y sexuado.
el lenguaje es lo que le permite al ser humano, por llamarlo así, contarse entre el resto de los seres humanos, ¿sí? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y nos ubica en relación a lo que solamente existe en el plano humano, ¿sí? Que es el plano de la sexualidad como diferente de la genitalidad, ¿sí? Después lo vamos a ver un poco con Freud, y la relación con la muerte, ¿sí? Como ya sabrán ustedes, estudiantes de biología, hasta ahora no hay noticias de otro ser viviente que tenga conciencia de su propia muerte, conciencia de que se va a morir, ¿sí? O sea, la relación con lo real a través del instinto que se produce en los animales está de alguna manera fracturada en el ser humano por una conciencia de que se va a morir, ¿sí? Y cuando hablamos de sexualidad, no hablamos de genitalidad en el sentido de la unión de los genitales, sino lo hablamos en términos amplios. A esto me refiero que cuando se habla de sexualidad, por lo menos en psicoanálisis, se habla de cierta relación, si se quiere, con el otro y consigo mismo, ¿sí? ¿Cómo es esta relación que vamos a ver que es bastante conflictiva, que no se da desde el lugar del instinto, ¿sí? Que no está regulada ya por la genética, ¿sí? Sí, un poquito más. En la teoría de Lacan, el otro designa distintas instancias según los contextos y las épocas de enseñanza. Así tenemos el otro como lugar de lo simbólico, el lenguaje y la palabra, que se opone al otro imaginario, el semejante, amigo o enemigo. La fórmula lacaniana, el inconsciente es el discurso del otro, se refiere al inconsciente freudiano estructurado como un lenguaje. Bueno, hasta ahí me parece que ya estamos entrando en un campo un poco más complejo, que es el concepto de lo inconsciente, que lo vamos a ver en mayor profundidad cuando veamos a Freud articulado con este texto, ¿sí? Porque este texto lo volvemos a ver cuando vemos las diferentes orientaciones en psicología, pero en principio vamos a decir que, como lo cita la fórmula, lo inconsciente, o sea, lo no consciente, ¿sí? En términos descriptivos en principio, está estructurado, tiene una estructura, y esta estructura es la del lenguaje. ¿Cuál es la estructura del lenguaje? La que vimos la otra vez: significante, significado y cadena, ¿se acuerdan? Significante, significado, significancia, ¿sí? Entonces, estos vectores ya nos van a orientar cómo lo inconsciente no es un desorden en donde aparentemente, ¿no?, desde el sentido común podríamos decir, están los instintos reprimidos, la sexualidad, la muerte, ¿sí? Como un desorden que busca filtrarse a la conciencia, sino tiene una estructura, tiene un orden, y este orden es el orden del lenguaje, ¿sí? Vamos a ir más profundo, en términos más puntuales, un poco más adelante en la cursada, con respecto a este concepto, porque tiene alguna complejidad, pero entendámoslo así: lo inconsciente no es una instancia que está en alguna parte de nuestro cuerpo escondida, ¿sí? Y que busca salir, ¿sí? Como si fuera un lugar donde se guarda todo lo prohibido, sino más bien tiene que ver con los discursos sobre los cuales está montada la aparición del sujeto, ¿sí? Los discursos, ¿se acuerdan que cuando Deleuze marcaba visibilidades y discursividades, ¿sí?, los discursos tienen que ver con esta producción lingüística, son los que posibilitan la emergencia de las realidades discursivas, lingüísticas, y lo inconsciente tiene que ver con eso, con ciertos discursos que uno opera aparentemente, ¿sí?, siendo dueño y siendo autoconsciente de sí mismo, y en realidad ya viene montado sobre esta estructura, sobre esta historia que ya viene escrita de antes, sobre este lenguaje que ya existe, que ya nos preexiste,
¿sí? Y ya tiene una lógica de funcionamiento, ¿sí? Hay que ver si la realidad, como la conocemos, que es una realidad construida a través del lenguaje, existiría independientemente de nuestra existencia simbólica, ¿sí? De nuestra existencia a través del lenguaje, ¿sí? Bueno, aparte un poquito más. Después habla de lo que se llama el estadio del espejo, que es este textito de Lacan que salió en la década del 30, a través del cual se hace muy conocido, igual ya era bastante conocido en París. Pero bueno, con este textito de 1938, Lacan hace referencia al otro imaginario, ¿sí? Fíjense que ya no estamos hablando de este otro constituido por el lenguaje solamente, porque vamos a ver que es imposible pensar las cosas sin el lenguaje, ¿sí? Como si el lenguaje no existiera, como si yo les pudiera estar diciendo algo que no tiene que ver con el lenguaje, ¿sí? Pero dentro de lo que es el modelo lacaniano, podríamos hablar de que hay, digamos, si queremos ser arbitrariamente analíticos, ¿sí? Dividir, podríamos decir que hay una vertiente imaginaria del ser, de la existencia, una vertiente simbólica y una vertiente real, ¿sí? Anudadas de una manera muy particular, ¿sí? Son 3 registros, va a decir Lacan, pero no importa. Vamos a seguir hablando del otro como si fuera el otro en general, ¿sí? Entonces dice Lacan, el estadio del espejo, dice Norma Algarro, el estadio del espejo es la primera forma organizada del proceso de constitución subjetiva. ¿Sí? Cuando hablamos de constitución subjetiva, es una teoría que dice que el sujeto se construye, que no viene dado de antemano, ¿sí? El niño, infans, prematuro, en cuanto a la percepción de su unidad, va a aprender una imagen totalizada de él mismo. Esta figura se presenta como una imagen ideal que lo llena de júbilo, al mismo tiempo que esta imagen escapa cuando el niño la quiere atrapar. Solo puede identificarse sin llegar a reunirse con ella. Cuando hablamos de estadio del espejo, hacemos referencia a un periodo en la vida del nene que va desde entre los 6 meses y los 2 años más o menos, en la que se observa que los niños presentan un júbilo o una alegría exagerada al momento de ver su propia imagen en el espejo. Lo que sostiene Lacan es que esa imagen es la que funciona, ¿sí? Funciona como instancia unificadora de lo que son las diferentes partes del cuerpo. Antes de esta unificación podríamos decir que el cuerpo funcionaba o era percibido o era vivido como fragmentado, ¿sí? Piensen que el bebé cuando nace no tiene conciencia de todo su cuerpo, ¿sí? Podríamos decir que cuando nace el bebé lo que existe para él es su boca, y después Melanie Klein va a decir esa continuidad boca, pezón, pecho, y eso es, inclusive el pecho, va a decir Melanie Klein, el bebé lo puede llegar a percibir como parte de su propio cuerpo, como que él lo domina, lo controla. No importa. Lo que es importante acá es que el niño en un momento, ¿sí?, se percibe como totalidad, ¿sí? O sea, dice, ese soy yo, ese de la imagen de ahí, soy yo, ¿sí? Pero fíjense cómo esta operación es también lingüística, ¿sí? Y el nene, ahí dice que la imagen del espejo fugaz, porque el nene cuando quiere unirse con esa imagen, imaginémonos, ¿no? Parece como que el nene está como entre sorprendido y medio raro lo que pasa, ¿no? Pareciera como una sensación media rara que tuviera, ¿no? Esto uno lo puede inferir o construir
pero inclusive podríamos decir medio siniestro, porque dice, ¿quién es? Él es yo soy yo, somos yo, ¿sí? Entonces ahí aparece la figura del otro, ¿sí? Sigo un poquito más. Para que el estadio del espejo opere es necesario que a ese espejo el otro le dé un encuadre, de manera que la imagen tenga un límite y no se reenvíe una a la otra sin fin. Aparece la figura del otro, por ejemplo el otro que mira, ¿sí? Alguien que mira y que reconoce que el del espejo es el niño, ¿sí? Entonces, sigo, este encuadre le otorga el orden simbólico, es la arquitectura en el otro simbólico que organiza el mundo imaginario al cual el sujeto se aliena como yo. A ver ahí, vieron que ahí ya hay una diferencia entre sujeto y yo, ¿no? El sujeto se aliena como yo, ¿sí? Es como si yo me pensara que yo soy yo. Por ejemplo, nunca tenemos que perder de vista la cuestión de que el yo es una construcción del discurso, ¿sí? Lacan va a decir que es ilusoria, porque todas las características que le damos al yo, podemos decir que son, entre comillas, ilusorias. Por ejemplo, yo armo un currículum y pongo mis características, ¿sí? Sin embargo, ¿cuál de esas características es la esencial? ¿Sí? Podríamos pensar, y acá nos convertimos en existencialistas, podríamos pensar que el yo tiene una esencia, que yo tengo una esencia y es esto lo que me define, ¿sí? Por ejemplo, mi obsesión. Si yo digo, yo soy obsesivo, cuando dejo de ser obsesivo, dejo de ser yo. O más bien podemos pensar al yo como un conjunto de atributos, ¿sí? Que me convierten en yo, pero si están todos, ¿sí? Cuando se convierten en ese conjunto, yo soy un conjunto en ese caso. Yo soy multitud, aparece en el Evangelio. Cuando un conjunto de demonios se apoderan del cuerpo de una persona, y Jesús le pregunta, ¿quién sos vos? Somos multitud. Bueno, el yo somos multitud. El yo es multitud, ¿sí? Es un conjunto, ¿sí? Conjunto de atributos, conjunto de características, conjunto de palabras, conjunto de ideas, conjunto de sensaciones, conjunto de visibilidades, ¿sí? Un conjunto. Bien. Este otro tiene sus propias leyes y son las del significante. Significante, significado, significancia. La articulación, la combinación significante, la metáfora y la metonimia son las reglas que Lacan encontró en la interpretación de los sueños de Freud, un texto con el cual Freud se hace famoso en 1890 más o menos, como formando parte de los procesos primarios del inconsciente, ¿sí? Hay ciertas reglas del lenguaje que se llaman metáfora, que nos podemos imaginar qué es la sustitución de un significante por otro, y la metonimia, que es el desplazamiento del sentido en forma diacrónica, en la línea, en la cadena significante, ¿sí? Las que van a regular lo inconsciente. Son reglas descubiertas por Freud y formalizadas por Lacan, recurriendo a la lingüística estructural de Saussure y Jacobson. Acá, bueno, avanza un poquito más describiendo lo que es el estrella del espejo.
y ya se mete en la constitución del yo. Dice, Lacan va a hacer de esta experiencia el momento fundador de la función del yo, moi en francés. El propósito de Lacan, en su estadio del espejo, fue poner de manifiesto la conexión de un cierto número de relaciones imaginarias que tienen que ver con la imagen, fundamentales y fundantes, en un comportamiento ejemplar producido en una etapa del desarrollo. Este fenómeno define el registro de lo imaginario en la teoría de Lacan. ¿Sí? O sea, el registro de lo imaginario, ¿se acuerdan que decíamos hace un ratito, el registro imaginario, simbólico y real? El registro de lo imaginario está fundado en esta experiencia con la imagen del propio cuerpo, con el cual el sujeto se identifica y dice, ese soy yo, ¿sí? O hay otro que le dice, ese sos vos, ¿sí? Y le da fundamento a todo el registro imaginario. ¿Sí? Para Lacan el fenómeno del espejo es significativo en dos sentidos. Su estudio revela las tendencias que constituyen la realidad del niño. La imagen especular da un buen símbolo de esta realidad, de su valor afectivo, ilusorio como la imagen misma, y por otro lado, de su estructura en tanto reflejo de la forma humana. ¿Sí? Bueno, acá ya nos metemos en la última partecita, donde dice, la imagen especular del niño encuentra su unidad mental, reconociendo el ideal de la imagen del doble. ¿Sí? Encuentra en la imagen del doble. El doble es el ideal. A veces los niños hay confusión, ¿sí? Porque confusión en relación a si son ellos mismos o es su imagen. Esto nos da cuenta de la construcción que están realizando, digamos, en este sentido. Inclusive hay nenes que, por ejemplo, no sé si habrán tenido la experiencia, pero le pegan a otro y dicen que el otro le pegó a ellos. A veces esto podría interpretarse desde este encuadre no como un acto de maldad del nene que está mintiendo para que uno rete al otro, ¿sí? Sino que en realidad esta confusión de yo y otro yo genera este tipo de resultados, ¿no? Este tema lo desarrolla Freud en Proyecto bajo el nombre de complejo del semejante. El niño imita las expresiones del semejante y las reproduce. De esta manera adquiere un comportamiento en espejo mirándose en el otro. Mira en el otro y lo imita. El otro primordial es la mirada, si se quiere. Aparece ahí la función de la mirada. Acá dice mirada de la madre. Bueno, hay que ver, porque no necesariamente la madre, el padre, el otro, el tío, el abuelo, no importa. Ahí aparece alguien que encarna una función, que es la función de la mirada, por ejemplo. Te estoy mirando, decía. Ojito, ¿no? Como una mirada. Funcionando como espejo. El niño va a captar en su imagen. Fíjense a veces cómo incluso la mirada es determinante de las conductas del sujeto, ¿no? La mirada, hay miradas que significan, ¿no? En realidad, si nosotros nos basamos en la teoría lacaniana, como todo significa, obviamente una mirada va a significar. Ahora, a veces pequeñas cuestiones, pequeñas conductas, a veces son terribles para el sujeto, ¿sí? Son terribles en el sentido de que lo ubican en un lugar o de júbilo, ¿no? Una mirada de alegría, ¿no? Hace que por ahí el nene, o de festejo, hace que el nene se ponga contento, y una mirada acusadora hace que el nene se angustie, por ejemplo, ¿no? Y por ahí es la misma escena, ¿sí? El nene que hace algo, pero como una mirada hace que el nene cambie. Entonces, ahí lo que nosotros vamos a tratar de romper es esta dicotomía entre el otro y yo, ¿sí? Porque si el yo es una construcción discursiva, como decíamos hace rato, y el otro, ¿sí? Es el
tesoro del lenguaje, es el lugar donde está el lenguaje, es el lenguaje mismo. Es lo mismo, digamos, el yo no existe sin el otro. Podríamos decir que en el corazón del yo, o al revés, en el corazón del otro está el yo. En ese conjunto, cómo se configura ese conjunto, esa red de significantes, aparece, podríamos decir que aparece como resultado el yo. ¿Sí? Pero esta red puede cambiar, puede modificarse, entonces el resultado sería otro yo. ¿Sí? Por eso, por ahí podríamos pensar de que las personas cambian en función de cómo van cambiando sus características. ¿Sí? No que hay una esencia que se mantiene constante y eterna a lo largo del tiempo hasta la muerte y más allá, sino más bien hay un conjunto de características que se van consolidando, ¿sí? Pero que pueden ir cambiando también y que definen, si se quiere, lo que podríamos llamar una desesencia, que no tiene esencia, ¿sí? La podríamos, digamos, caratular como pura inmanencia. Depende de cómo se configure la relación entre los elementos que constituyen esta realidad, es que yo me produzco. ¿Sí? Esta primera sujeción emocional y matriz al otro constituye la primera alienación. ¿Sí? Alienación es no soy yo, soy el otro. ¿Vieron el alien? ¿Sí? El alien es el otro, el alienado es el que se convierte en otro. En efecto, el niño no se distingue de la imagen que determina la estructura narcisista del yo. ¿Sí? ¿Soy yo o yo soy el de la imagen? Ahí no, hay primero como una primera indiferenciación, o soy yo, soy el de la imagen o soy digamos, la persona que ve mi vieja, la persona que ve mi viejo, la persona que ve la sociedad, mis compañeros, ¿qué ven? ¿Sí? Esta mirada, que al principio parece estar determinada por aquellos seres queridos, cercanos que nos criaron, en realidad representaría o encarnaría la mirada de lo social sobre nosotros, la mirada del otro con mayúscula. ¿Sí? En este punto se encuentra el origen de la tendencia intrusiva que está en la base del mecanismo de proyección del yo. Bueno, y después, bueno, habla del esquema óptico, que ahí ya no lo vamos a ver. Espero que, bueno, que les sirva esta pequeña reflexión respecto del texto. Obviamente yo ahora después les voy a cargar alguna consigna para que podamos trabajar y que yo les pueda poner la asistencia. Pero me parece que incorporar esta dimensión, la dimensión del otro, como determinante de la conducta individual, me parece que es importante, ya que nos permite salir de la dicotomía en la cual yo soy yo, lo que yo hago, soy yo responsable de lo que yo hago, yo me merezco lo que tengo, ¿sí? Que ahí caemos en el concepto de meritocracia, tan pregonado en estos tiempos, y podríamos introducir el concepto, por ejemplo, lo digo en términos poéticos, ¿no? Que no sé si lo escuchamos a Galeano la otra vez en uno de sus cuentos, es como que yo soy el otro. ¿Sí? Tratemos de articular o de pensar alguna definición de otro, alguna definición de yo y alguna definición de sujeto. Y después tratar de articular estas cuestiones con los conceptos que vimos en el texto de Deleuze. Así que, bueno, buena semana, un abrazo grande.